Está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. Si no hubiera sido por el wifi gratis el paradero, sacaba cero. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 26 de diciembre del año del Señor 2019. Abrazo a todos los que han pasado una buena Navidad en compañía de sus seres queridos, así sea en la sala de emergencia del hospital, como me tocó pasarla a mí. Pequeño susto, nada grave. Agradecimiento especial también a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los he ido de memoria, pero con cariño, por supuesto que está el gobierno del Guayas, la ATM de Guayaquil y Seguro Sucre, que se unen al club de marcas que apoyan el periodismo independiente. Un abrazo especial para Six Rentacar, que permite que nos movilicemos con comodidad y seguridad por Quito y Guayaquil. Abrazo para Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar hay 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Y cumplida la cuota comercial desde Melate, en Amazonas y Pereira, vamos a una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente muy poco, en Navidades suele pasar muy poco, pero esta Navidad hubo un pavo distinto. Hablamos, por supuesto, de la sustitución de la prisión preventiva a cambio de medidas cautelares que le concede la jueza Pavlova Guerra a la prefecta del Pichincha, Paola Pavón. Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, me parece que es el otro caballero, estaban presos desde hace 71 días, acusados de un delito de rebelión por financiamiento ilegal de un movimiento armado para desestabilizar al Estado. Eso era más o menos el cargo que tenían. Días atrás la Fiscalía se dio cuenta que no había para nada, que no había para probar aquello, que no podían decir que habían tenido grupos armados financiados por Pavón y compañía. Así que reformularon los cargos y ante la reformulación se da una audiencia de sustitución de medidas cautelares que finalmente le entrega a Paola Pavón o le devuelve a Paola Pavón su libertad para que se defienda en libertad el resto del proceso. Luce Grillete y ha prometido que el día de hoy se acercará a la prefectura del Pichincha, donde no va desde 71 días, para ejercer con el rol para que fue electa en las últimas seccionales de este año. Y esto vuelve a encender mucho el debate, porque hay quienes creen que seguimos plagados de jueces correístas. Los principales juristas de referencia, mis juristas de cabecera, por así llamarlo, están de acuerdo con la decisión. Creen que era excesiva la prisión preventiva para Paola Pavón y que una reformulación de cargos por un delito menor debía suponer también un regreso a la libertad condicional por parte de la señora prefecta del Pichincha. Pero esto nos lleva y nos vale para preguntarnos, la lucha anticorrupción en este año, en este país, ¿es puro cuento?
Se lo pregunto a uno de los emblemas de esa lucha, hablo por supuesto un buen amigo de esta casa, el dirigente de Concertación, político, catedrático, César Montúfar, quien empujó durísimo desde la sociedad civil para que Jorge Glass esté donde está y quien sigue empujando para que otros casos de corrupción no queden en la impunidad. Hablamos con él. Bienvenidos, quédense en la entrevista. Yo soy Anderson Boján en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Bienvenido César Montúfar. Anderson. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pasando estas fiestas y también deseándote a ti y a todos los amigos de La Posta que han pasado unas lindas Navidades junto a su familia y que el año 2020 sea un año lleno de, ¿qué podría decir? Lleno de lucha, lleno de ese compromiso renovado para que podamos seguir trabajando por las causas que creo que nos unen a todos los ecuatorianos. Ahí vamos, pasito a pasito. ¿Tu primera reacción a la liberación de Pablo Pavón cuál es? Yo tiendo a estar de acuerdo. Me parece que en realidad este es un delito político y el que no exista ninguna sombra de que se está haciendo de la justicia un instrumento de persecución política, me parece que va en aras de legitimar el proceso. Y creo que de todas formas la investigación sigue, la instrucción fiscal sigue, que existen elementos, creo que los quiteños sobre todo, pero me parece que en el país y en ciertos lugares, por supuesto, se pudo evidenciar un intento de golpe de Estado que se coló a las protestas. Sí. Y eso tendrá que ser demostrado, y eso va a ser demostrado, entiendo, por la Fiscalía. Así que el hecho de que se hayan cambiado las medidas cautelares me parece que abona a la legitimación del caso y a dejar sin piso esta cantaleta del correísmo que se repite en este caso, se repite igualmente en los casos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, de que hay perseguidos políticos, de que no hay evidencia. Así que yo tiendo a estar de acuerdo y me parece que ojalá más bien con esto se fortalezca el caso, se fortalezcan los elementos de convicción y ya se pase de la instrucción fiscal al juicio. En general, ¿cómo ha sido este año para la lucha anticorrupción? A ver, yo creo que hay que mirarlo en diversos segmentos. Diría que en el tema del trabajo de la Fiscalía, me parece que hay un punto fuerte que es el caso Sobornos 2012-2016, que en realidad comenzó como arroz verde. Creo que este caso sin duda es el más grande que la Fiscalía ha tenido que llevar y en este momento el sistema de justicia procesar. Me preocupan las dilaciones. No entiendo en realidad por qué la decisión del tribunal de trasladar el proceso para enero. Para el próximo año, sí. Creo que de una u otra manera eso va en favor de la estrategia de los procesados en la perspectiva de estar siempre cuestionando, poniendo piedras en el zapato, poniendo, digamos, todo tipo de obstáculos para que el proceso avance. Pero de lo que yo conozco el caso y lo he estudiado bastante, están allí los elementos. Sí. O sea, evidentemente es absolutamente claro que aquí se armó. Yo no estoy tan de acuerdo con la idea de un gobierno paralelo. Yo creo más bien en la tesis de la delincuencia organizada. El gobierno de Rafael Correa no estableció un gobierno paralelo, era un gobierno delincuencial. El proyecto político y el proyecto criminal se fusionaron desde el inicio. Es decir, no es que Rafael Correa y el grupo íntimo se corrompieron en el camino. No es que se dañaron los muchachos. No, esto fue un acuerdo que se realizó incluso antes de que Rafael Correa llega a la presidencia, se realizó y se fraguó cuando él era ministro de Economía y Finanzas. Y entonces creo que en realidad este caso es un caso muy importante que esperamos que en el 2020 llegue a su fin y que tengamos sentencias en firme, sentencias que además serán por un delito importante, ya no asociación ilícita, sino cohecho, que es un delito mucho más fuerte, con penas además más duras y además un delito imprescriptible. En los otros casos que ha tenido que investigar la Fiscalía en el tema de Odebrecht, yo estoy metido en el tema de Odebrecht. Parece que está tan metida la Fiscalía en el caso de Arroz Verde que se ha olvidado un poco de otros casos emblemáticos de este país. El caso de Odebrecht, que comenzara el 21 de diciembre del 2016, 4 de la tarde, cuando se informara al mundo que el Departamento de Estado de Estados Unidos había llegado a un acuerdo de reparación con Odebrecht.
por los delitos cometidos en 12 países, entre esos el Ecuador, avanzó de forma muy veloz desde el 21 de diciembre del 16 hasta, diría yo, diciembre del 17, cuando finalmente se ratifica la prisión para Jorge Glass en un proceso en el que actuaste como acusador particular. El entonces fiscal Carlos Vaca Mancheno prometía 20 indagaciones alrededor del caso de Odebrecht. No las prometía, las abrió. La cosa es que nunca se movieron. A partir de diciembre del 2017, el caso viene enfriándose en el sistema judicial. Y sin importar cuántos indicios, cuántos elementos y cuántas pruebas se aportan desde el periodismo, desde la sociedad civil y desde la política, parece que la justicia no reacciona. A ver, mira, centrémonos en el caso de Odebrecht, que te digo yo, es el caso que yo más conozco. Hay otros, posiblemente incluso de mayor cuantía. Si nos ponemos a analizar el tema de las empresas chinas, el tema de la reventa de petróleo, son incluso mucho mayores. Pero el caso de Odebrecht, que es en el que yo estoy metido, en el que más conozco. A ver, este caso, como tú dices, comienza en diciembre de 2016, va rápido, pero va de una manera que yo diría... estratégicamente el caso se organiza para la impunidad y de allí es responsable Vaca Mancheno. Yo te diría hay tres elementos. Primero, se acusa, porque ya las pruebas estaban ahí, había una gran presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, de que tenía que haber algo en el Ecuador, porque estaba implicado Jorge Glass y estaba implicado todo el gobierno de Rafael Correa. Un juicio por un delito menor contra Jorge Glass por el caso de los 5 proyectos que se iniciaron, o sea, que contrató Odebrecht desde que retornó al Ecuador. Pero se dejan 2 proyectos y uno, el más importante, que es el Metro de Quito. Y eso es algo que no hay que perder de vista. Porque mientras Odebrecht, contrató con el Estado ecuatoriano algo así como 2.200, 2.300 millones de dólares. Ese fue el valor del Metro de Quito. El Metro de Quito es 2.000 millones. Es decir, estamos hablando del caso más importante. Y este caso, que es el más importante, está en la congeladora. Incluso fue archivado durante, hace un año. Tuvimos que hacer una intervención especial, trabajamos con Fernando Villavicencio, entre los dos pedimos la apertura del caso, se abrió el caso, pero está paralizado, está totalmente congelado y no se topa nada de lo que es el Metro de Quito y de la ruta IVA, que es un contrato importante, pero mucho menor, de 100 y un poco más de millones de dólares. Pero el Metro de Quito se deja por un lado, eso es lo primero. Segundo, todo este proceso parte de un acuerdo que ya no se sabe si es de cooperación eficaz, si es un acuerdo integral, qué tipo de acuerdo, que de forma reservada y secreta firmó Vaca Mancheno con la empresa Odebrecht en el mes de junio del año 2017. Correcto. Y ese acuerdo es un acuerdo totalmente defectuoso. Es reservado, pero podemos darnos cuenta que es un acuerdo defectuoso. Porque por un lado, asegura que los funcionarios de Odebrecht y la empresa no van a ser procesados en el Ecuador, lo cual es absolutamente ilegal, está por fuera del ordenamiento jurídico ecuatoriano, a cambio de que Odebrecht entregue toda la información. Pero lo que nos damos cuenta es que Odebrecht no ha entregado la información, es decir, Odebrecht no ha cumplido con este acuerdo. Y así lo pudimos ver cuando, por ejemplo, en el testimonio anticipado de Cossenciado Santos en Arroz Verde, habló sobre los mismos hechos, pero dijo cosas más graves en Arroz Verde, es decir, se guardó información cuando le tocó hablar en el juicio en contra de Jorge Glass. A ver, esto es el elemento central de división de sobornos, la investigación en la que participó La Posta junto a otros 15 medios de la región, 50 periodistas, que básicamente aportaban nuevos elementos sobre Odebrecht bajo un enfoque. Odebrecht fue escondiendo información a los sistemas de justicia, no solo en Ecuador, sino en otros países. ¿Qué voy? Luego de esta publicación tuve una reunión con representantes de Odebrecht para la región. Y me dijeron palabras más, palabras menos. Esto me quedó muy marcado. Y les decía, bueno, pero ustedes ocultaron información. Me decían, no, Anderson, no es que hemos ocultado información. Es que hay justicias que preguntan mucho y hay justicias que preguntan poco. Y la justicia ecuatoriana había preguntado muy poco. Tienen razón también. Quiero decir, si nadie les pregunta por el Metro de Quito, ¿por qué van a venir solitos a hablar del Metro de Quito? Bueno, entonces la pregunta ahí es ¿por qué no se les pregunta sobre el Metro de Quito? ¿Y de qué tipo de justicia estamos hablando? ¿De qué tipo de fiscalía estamos hablando? ¿Si una fiscalía que persigue solamente ciertos casos y no persigue otros? Yo creo que esa es una pregunta que la fiscal nos debería responder. Pero el punto aquí es que lo más grueso de Odebrecht está en la impunidad. Está todavía en la impunidad. Y voy
y insisto en lo más grueso de Odebrecht, porque de lo único que hemos hablado es de asociación ilícita y ahora cohecho, porque Arroz Verde es sobre el delito de cohecho. Pero lo más grave de Odebrecht en el Ecuador no es ni siquiera, no es la asociación ilícita ni el cohecho, sino los delitos que además surgen de allí, que están, por un lado, delincuencia organizada y sobre todo peculado, porque aquí el punto principal es que a partir de estos contratos que el Estado ecuatoriano firmó, luego de un acuerdo, dirían, que tiene que ser investigado porque también allí hay un gravísimo perjuicio al Estado, que es el retorno de Odebrecht a propósito de los problemas de San Francisco, tenemos una situación en la que el Ecuador llega a un acuerdo. Ahí cumplieron un papel muy importante el ex fiscal Diego García, el ex contralor... el ex procurador Diego García. El procurador Diego García, el contralor Carlos Polit, y permiten que Hidropastasa llegue a un acuerdo de entendimiento con Odebrecht, que se desvanezcan glosas y que el Estado ecuatoriano finalmente termine desistiendo de un proceso internacional, apenas recibiendo, y eso fue el reliquidado además después, supuestamente 20 millones de dólares. Entonces tenemos un acuerdo, yo creo que doloso, fraudulento a propósito de San Francisco, que permite que Odebrecht contrate más de 3.000 millones de dólares. Pero el problema aquí es cuál es el perjuicio para el Estado de la contratación de esas obras. Hablamos Dice el procurador Íñigo Salvador que el perjuicio para el Estado está por los 21 millones de dólares. Eso es un absurdo. De lo que yo le escuché, él habla de 50 millones de dólares en coimas. Sí. Lo cual también es muy dudoso, muy dudoso. Hay una investigación muy seria de Cristian Zurita, de que hizo un viaje a Brasil y que habló con los fiscales del proceso de Lavallato. Estoy hablando de una investigación que fue publicada hace 2 o 3 años, sí, la recuerdo. en que habla de 300 millones de dólares aproximadamente, que sería el valor de las coimas de Odebrecht en el caso ecuatoriano, y más de 100 funcionarios públicos ecuatorianos, porque que fue un sistema institucionalizado, masivo de corrupción. Pero lo más grave está en los sobreprecios. Es decir, Odebrecht contrató con el Estado ecuatoriano un poco más de 3.000 millones de dólares. Pero de lo que te tiene conocimiento, lo que el Estado ecuatoriano pagó a Odebrecht, estamos hablando de una cifra que excedería de los 3.050 millones de dólares más o menos, más 1.400 millones aproximadamente. En sobreprecios. En sobreprecios. Eso tiene que investigarse. Allí habría peculado. Entonces, ¿cómo se puede hablar de una reparación de 21 millones de dólares cuando los sobreprecios podrían ascender? Insisto, yo no estoy diciendo que todo esto es sobreprecios. Digo que hay que investigar esto. Y aquí, a propósito, los documentos de la Contraloría fueron quemados, se perdió mucha información, los contratos, ahí hay que ver qué está pasando con la información, si es que esa información todavía está en poder del Estado ecuatoriano. Pero en el fondo estamos hablando solo en lo que sería el perjuicio de los sobreprecios de 1.400 millones de dólares. Pero hay que agregar algunas cosas más, Anderson. El Metro de Quito, por eso es que yo insisto que se tiene que investigar el Metro de Quito. Se escogió una ruta que era la ruta más absurda. Porque si tú tienes... La ruta viva, me dices. No, eso es la ruta del Metro de Quito. Okay. Lo más lógico es si es que a La Marín, al playón de La Marín, como se le denomina, llegan aproximadamente 120.000 pasajeros del día, porque vienen de los valles y se movilizan norte a sur, la ruta del Metro de Quito pasa por el centro histórico. Pregunto, ¿dónde están los estudios que avalaron la construcción por el centro histórico? ¿Cómo se estableció que este no iba a afectar el patrimonio arquitectónico? Hay evidencia de que, por ejemplo, en el Carmen Bajo ha habido asentamientos. Hay evidencia, y eso se conocía, que en el subterráneo de la Plaza de San Francisco había enorme riqueza arqueológica. Todo eso tiene que investigarse porque también podría haber un daño patrimonial. ¿Dónde están los estudios? Le preguntamos al exalcalde Barrera, que fue parte, y al mismo exalcalde Rodas. Oye, ¿y tú me puedes explicar, porque tú eres un político y eres un tipo más inteligente que yo, tú me puedes explicar por qué a la Fiscalía no le interesa mover este caso? Bueno, yo soy político, pero no creo que más inteligente con que suficiente velocidad y rapidez y diligencia como lo hacen otros casos. Porque este caso se reabrió así como para cumplir. Exactamente, pero está congelado. ¿Pero por qué? Eso es lo que yo no entiendo. Se habla de Odebrecht y no se habla del principal contrato de Odebrecht en el Ecuador. Se habla de Odebrecht, se habla solo de los sobornos, del cohecho, se habló únicamente de asociación ilícita, pero no se habla de los sobreprecios. No se habla del costo patrimonial que pudiera, del daño patrimonial que pudiera haber. No se habla del costo social. No sé si tú conoces, pero ya que eres un quiteño más y vives en Quito, te digo, anda a Solanda, anda a La Jota. Solanda era una zona freática en el sur de Quito, un barrio ya tradicional en estos momentos, que fue construido donde había antes una laguna y ahora es un pantano, tiene un nivel freático muy alto.
Decidieron que la ruta del metro iba a pasar por ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Que esos problemas que ya existían se han agravado. Y hay un daño social a las viviendas, un daño social y un daño a las viviendas de los pobladores enorme. Entonces, se habla de este tipo de cosas, pero no se está hablando de lo más importante. Y ahí va lo segundo. Estamos supuestamente a puertas de que se cierre el plazo que la misma Odebrecht ha puesto para que se llegue a un acuerdo de reparación extrajudicial y no sabemos exactamente a cuánto ascendería. Nadie nos dice las condiciones de ese acuerdo tampoco. No solo importa el dinero aquí importan mucho las condiciones. Y además, ¿qué va a pasar con los ejecutivos de Odebrecht que no están siendo procesados en el Ecuador, pero que tampoco están colaborando con el Ecuador? Exactamente. Porque hay gente que sabe. Luis Antonio Mameri no está procesado en el Ecuador, pero le vale un pepino los convocatorios de la Fiscalía General y de la Justicia Ecuatoriana. Fernando Reyes, el mismo Marcelo Odebrecht. Santos dos Reyes, el mismo Marcelo Odebrecht. Justamente acaba de salir un reportaje de Fernando Villavicencio que asegura que se reunió está ahí, el señor Correa con el señor además, Odebrecht. Toda esa documentación avalada por los mismos funcionarios de Odebrecht que el día de hoy están tratando de canalizar estos acuerdos. ¿A qué está jugando nuestra justicia, César? Me parece, y eso lo digo y lo sostengo, que lastimosamente tanto la fiscal como el procurador general del Estado se han comprado el argumento de Odebrecht. Cuando digo que se han comprado, no estoy diciendo que Odebrecht se les ha comprado. Vi un titular por ahí. Sí, o sea, eso es un portal correísta, correísta intentó llevar mis declaraciones a otro lado. Que Odebrecht había comprado a la fiscal. Yo no estoy diciendo que la fiscal ni el procurador han sido comprados por Odebrecht. Lo que digo es que la fiscal y el procurador se han comprado, han asumido el argumento de Odebrecht. ¿Cuál es el dedo? ¿Cuál es el argumento de Odebrecht? De que ellos solamente van a colaborar en la medida en que esta colaboración se dé en sus condiciones, en el trazado de su cancha, y que el Estado ecuatoriano no tiene derecho, por un lado, más bien tiene que incumplir su propia legislación, no procesar a sus funcionarios, a sus exfuncionarios, y además hablar de reparaciones que solo y únicamente se refieren al tema de sobornos, que podemos discutir la cifra, pero no a lo que es más importante, en este caso el sobreprecio, los sobreprecios. ¿Por qué obras que fueron contratadas en 3.000 y un poco más de millones de dólares terminaron costándole 1.400 millones de dólares más al Estado ecuatoriano? Hay cosas que yo no termino de entender. Jorge Glass está preso por asociación ilícita en el caso de Odebrecht. Asociación ilícita en contubernio para repartir 5 obras. Eso debía derivar indudablemente en un segundo proceso que nos dijera, bueno, se asoció ¿para qué? Se asoció para cometer peculado, para cometer cohecho, ¿para qué? Y ese para qué debía decirnos dónde está el platita de Jorge Glass. Porque de momento se le establece a él una reparación un poco sintiendo el viento y calculando al aire, pero nadie nos ha dicho Jorge Glass está preso porque encontramos tanto billete. ¿No crees que esto fortalece mucho la denuncia de persecución política que el correísmo lleva años queriendo instalar en este país? No creo que la fortalezca. Yo creo que esto es resultado de la estrategia de Carlos Vaca Mancheno, que yo considero que fue una estrategia para la impunidad. Era tanto que no podían, era tanto lo que había que tenía que haber algo, y fue el juicio en contra de Jorge Glass por asociación ilícita. Pero en el juicio en el que yo fui acusador particular, en la apertura del juicio, la abogada que en ese momento actuó en nombre mío, que es Paulina Jiménez, ella, el momento en que hizo pública la acusación en el juicio, habló del concurso real de infracciones y dijo exactamente lo que tú dices. Este delito de asociación ilícita dio paso a otros delitos y por lo tanto, aplicando el artículo 20 del Código Integral Penal, hay que avanzar al juzgamiento en conjunto de todos los demás delitos: peculado, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, etcétera, etcétera. Inmediatamente, al día siguiente casi, el fiscal Vaca Mancheno abrió un montón de investigaciones. Claro, como tú dijiste, 20. Como 20. ¿Cuál era la estrategia de eso? ¿Cuál era la intencionalidad de eso? Hacer el proceso inviable. Es decir, que tú tienes 20 investigaciones. Yo no puedo, ningún ciudadano, ninguna persona puede ser denunciante en 20 investigaciones, seguir todas al mismo tiempo. La misma fiscalía no tiene la posibilidad de poder avanzar en conjunto. Fue una estrategia para... ¿Tú crees que lo pensó Vaca Mancheno? No, estoy seguro que lo pensó. No puedo saber. Es evidente que ante esa posibilidad la estrategia fue partir. Nosotros le hemos dicho a la fiscal, Diana Salazar, esa es una estrategia equivocada, esa es la estrategia de Vaca Mancheno, hay que unificar todo en una sola. Por eso presenté yo ¿Y qué ha dicho Diana Salazar? No ha hecho nada.
no ha hecho nada. Ha mantenido ese mismo esquema y la investigación por delincuencia organizada y otros delitos, que es la que permitiría articular todo lo que tiene que ver con Odebrecht en un solo proceso de investigación, para, aplicando el artículo 20 del Código Integral Penal, juzgar en concurso real la infracción que está totalmente paralizada. Disculpa si te llevo a la incomodidad, pero ya sabes que soy bastante impertinente. La fiscal Diana Salazar, hoy fiscal general de la Nación, era para la época una fiscal delegada por el fiscal general para asumir la investigación de Odebrecht. Fue Diana Salazar la que comenzó con la investigación de asociación ilícita hasta ese momento famoso en el que dijo: el vicepresidente es vicepresidente, tenga usted fiscal general. Te recuerdo esto por preguntarte si crees que todavía existe una convivencia de pensamiento jurídico o una relación de respeto considerable que se interponga entre la fiscal Salazar y el ex fiscal Vaca Mancheno. A ver, yo quiero decir que yo sigo creyendo y espero que la fiscal enrumbe las investigaciones y su actuación desde donde debería hacerlo, en primer lugar. En segundo lugar, pero sí creo, y eso lo digo categóricamente, que así como en el caso de Odebrecht, la fiscal está jugando en las condiciones y en la cancha marcada por Odebrecht, que se ha comprado, en el sentido que es evidente de mis palabras, el argumento de Odebrecht, sigue manteniendo la misma estrategia de Vaca Mancheno en el caso de Odebrecht. La sigue manteniendo. Entonces me parece que tiene que reconsiderar, tiene que cambiar completamente, debería cambiar completamente su estrategia. Y como un ciudadano, como una persona que más o menos conoce el tema, yo sí le he venido pidiendo y le vuelvo a pedir, todavía está a tiempo de aquello. Está ahí la investigación por delincuencia organizada y otros delitos. Allí se debería articular todo este proceso. Esto último, por ejemplo, que yo presenté, que no es algo no es una investigación que vino de evidencia conseguida por mí, que fue precisamente el resultado del trabajo que ustedes hicieron, La Posta, el Consorcio Internacional de Periodistas, Diario El Universo, y que sacaron en el mes de junio del año pasado. 6 meses, hermano. Sí, en el tema de los seguros. Sí. Es decir, ese es otro actor, esa es otra pieza que hay que investigar. Entonces, todo esto tiene que estar articulado en una sola mesa. Lo que hizo Vaca Mancheno, y con eso termino, es fragmentarlo y de esa manera abrir el camino para la impunidad, y lamentablemente Diana Salazar ha continuado sobre esa estrategia. Quiero que nos abramos camino sobre el tema de los seguros, un tema al que le tengo particular cariño porque participamos plenamente del proceso de investigación, y le pongo al día a quien no estaba al día porque no tiene por qué estarlo con tanta corrupción que hay por allí. Odebrecht decide contratar a un broker de seguro llamado Certec, que le dice: viejo, vamos a poner las pólizas de seguro de tus obras, que es una obligación legal, en distintas aseguradoras. Una de esas aseguradoras va a ser Ecuatoriano Suiza. Ecuatoriano Suiza, a su vez, firma un contrato de retrocesión en el que cede el riesgo y el monto a una compañía panameña registrada en Ecuador para hacer negocios, llamado Shanri, que no tenía un patrimonio para responder por una póliza de esta magnitud, y esta a su vez cede el dinero y la responsabilidad a una compañía financiera, ni siquiera aseguradora, llamada Nashville. Finalmente, la investigación periodística permite detectar que Nashville es Odebrecht, es una de las empresas que Odebrecht utilizaba en el exterior. ¿Qué estaban haciendo? Mover el dinero de las pólizas de seguro para que finalmente Odebrecht dispusiera esos fondos en el exterior y pagara coimitas a quien le diera la gana. Esa es más o menos la historia que presentamos. ¿Cuál es tu exigencia y por qué entras tú a la pelea en ese tema? Bueno, yo no he entrado a la pelea en ese tema recientemente. Yo estoy en la pelea contra Odebrecht desde que presenté la denuncia en contra de Jorge Glass en enero del 2017. Sí. Es decir, un mes después de lo que salió el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y en la denuncia que yo hice por delincuencia organizada, de lo que se trata es armar todo el esquema de corrupción institucionalizada que Odebrecht con el gobierno de Rafael Correa armaron en el Ecuador. ¿Por qué es importante este tema de los seguros? El tema de los seguros es importante porque este fue el mecanismo, o uno de los mecanismos para el lavado del dinero. Es decir, ¿cómo hacía Odebrecht para pagar a las coimas de los funcionarios ecuatorianos, de distintos actores en el país? ¿Cómo hacía? ¿Cómo introducía ese dinero? ¿Cómo hacía que el dinero ingrese al sistema financiero ecuatoriano? Y para eso tenía que valerse de diferentes medios que no los inventaron en el Ecuador. Ese era el mecanismo que la División de Operaciones Estructurales de Odebrecht
utilizó. Y mira, bien que me haces referencia porque vivo recomendando este libro. No es que yo tenga nada que ver con el autor, no te ni lo conozco. Para nada, es un libro de un autor peruano, Francisco Durán, donde te explica cómo actuaba Odebrecht en términos globales. Entonces, mi trabajo y mi investigación y mi proceso, mi lucha en este proceso, mi causa es llevar a Odebrecht al banquillo de los acusados, porque no puede una empresa como esta burlarse del Ecuador. Entonces, en los seguros es una parte. Y lo que tenemos aquí es una pequeña puntita de cómo se movía la plata. De cómo se movía la plata, porque en este proceso en el que estaría involucrada Ecuatoriano-Suiza, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1.1 millones de dólares, de una póliza de seguros. Aquí la pregunta es, ¿cuántas pólizas de seguros hubo? ¿Qué otras empresas aseguradoras ecuatorianas participaron de este proceso? Varias. Ojo, que yo no estoy diciendo que todas las empresas aseguradoras, digo que varias empresas aseguradoras habrían participado de este esquema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tú lo acabas de relatar. ¿Cómo metían la plata? Había un contrato para asegurar, había un broker que es Certec, que aquí es importante el papel que juega esta. Importantísimo, porque las pólizas que deberíamos revisar a conciencia son todas aquellas en las que ha participado Certec. Exactamente, participa esta empresa, asegura Ecuatoriano-Suiza. Y aquí es un tema importante, porque esta empresa habría firmado un contrato denominado de transferencia alternativa de riesgo. Sí, en inglés, Hold Harmless Agreement. Este es un contrato, una modalidad de contrato que sería prohibida en el Ecuador. ¿Por qué prohibida? Porque traslada todo el riesgo a la empresa reaseguradora, de la empresa aseguradora a la empresa reaseguradora y después a las otras empresas que participan. Entonces, un contrato que está prohibido en el Ecuador y habría sido el mecanismo que se utilizó para que finalmente la plata, y esto como tú lo dijiste, la plata llegue a Nashville, que es una empresa organizada, armada por la División de Operaciones Estructuradas, que a su vez transfiere a Cleansfield Services, que es otra empresa de la misma Odebrecht, que es con la cual hacían los pagos. Entonces, el esquema tiene que ser investigado. Lo que yo digo es que tiene que investigar. Un momento, porque en relación a este caso, el doctor Eduardo Carminiani, abogado de Ecuatoriano-Suiza, pidió una réplica en Ecuavisa para responder a comentarios que habías hecho al respecto de este tema. Y entre las muchas cosas que dijo, vamos a ir desmenuzándolas. Hay una que a mí me salta a la vista, porque ya he dicho que yo soy tonto, pero tampoco tanto. Entonces, cuando el doctor dice que espera que esto no se trate de una unión entre César Montúfar y la competencia, a mí me salta enseguida Seguros La Unión. ¿Tú tienes relación con Seguros La Unión? Yo no tengo ninguna relación con ninguna aseguradora. Porque básicamente, corrígeme si me equivoco, eso es lo que yo interpreto en las palabras del doctor Carminiani. Pero yo no tengo relación con ninguna aseguradora. Y así la tuviera, esto no es un tema que tiene que ver con eso. Y a Carminiani, bueno, yo voy a responderle al abogado de Ecuatoriano-Suiza en el espacio en el que él hace una intervención, yo diría, demasiado floja, no merecería ni siquiera respuesta, pero voy a hacerlo porque evidentemente tengo que decir algunas cosas más. En realidad lo que yo voy es ampliar lo que dije someramente, porque esa entrevista fue más bien sobre el acuerdo final de reparación que estaría, digamos, desarrollándose en marcha entre Odebrecht y las autoridades de la justicia ecuatoriana y el procurador. Pero voy a hacer esta declaración, permite reservarme lo que voy a decir para la rectificación o la réplica que yo voy a hacer a Carminiani. Dice que no lo dice, que se lo lleva a Coavisa. Me lo llevo a Coavisa porque fue en ese mismo espacio. Y allí voy, no a rectificar, voy a ampliar, porque quizá lo que sí me faltó es ampliar. Porque te pedía Carminiani que te retractes. Pero eso no lo voy a hacer de ninguna manera, porque no tengo por qué retractarme. Dice en segundo lugar, que y el que tendría que decir algo, si me permites, es que yo no sé qué tipo de insinuación está haciendo. Y esa insinuación sí tiene que aclararla. Porque evidentemente, aquí no se trata que una empresa que trabajó con Odebrecht, que habría sido parte de su esquema de corrupción, venga a amenazar a ciudadanos que estamos luchando porque en el Ecuador se haga justicia. Ese tipo de amenazas a mí ni me van ni me vienen, pero sí voy a responder con toda la energía porque es inadmisible. Yo no puedo admitir que un abogado que además trabaja para una de esas empresas, que tiene que demostrar que no fue parte de este esquema, porque evidentemente la evidencia está allí, venga a amenazarme a mí. Peor, o sea, eso no lo puedo admitir. Uno de los argumentos que tiene Eduardo Carminiani, el abogado Ecuatoriano-Suiza, para defender como defiende a su cliente, además de que es el abogado de la defensa y para eso le pagan, quiero decir, él tiene argumentos y uno de esos argumentos sólidos
parece ser el informe que el intendente de seguros, Jorge Lince, por fin ha hecho. Porque tú sabes que este es el intendente que se tomó 6 meses para hacer un trabajo que podía hacer en 3 semanas. Y parece que el informe libra de responsabilidades. Todavía no hemos podido acceder a él porque la superintendencia nos ha dicho que para enero, que estaban casi yéndose de fiestas, y que para enero nos entregará la copia. Pero según escucho de las palabras del abogado de la defensa ecuatoriano-suiza, parece que el informe los libra de responsabilidades. Lo que dice el abogado de ecuatoriano-suiza sobre este oficio que habría sido, digamos, emitido el 18 de diciembre, es decir, hace pocos días, es que lo que dice el superintendente de compañías de seguros es que no es su competencia investigar. Eso es lo que entiendo yo de las palabras, porque yo tampoco he tenido acceso a ese documento. Sí, a mí me mandó una carta diciendo que eso no era problema suyo, que para eso estaba la fiscalía. Entonces, por eso él estaba mismo, para mirar series en Netflix. Por eso mismo es que yo pido la investigación, pues, de la fiscalía. Si es que, o sea, en realidad el abogado de Ecuador sí se me está dando la razón, porque si es que el superintendente, yo creo que también de manera negligente, dice que no es su competencia investigar a estas empresas, la que tiene que investigar es la fiscalía, y eso es lo que yo estoy pidiendo, pues. Entonces me está dando más bien la razón. Aquí tiene que esto investigarse, porque estamos hablando, como decía hace un momento, de la punta de un ovillo. 1.1 millones de dólares, pero en realidad el dinero que manejó en sobornos la empresa Odebrecht es muchísimo más. Es una cifra, regresando a los datos de Zurita de hace algunos años, que es, por supuesto, muy superior a los 50 millones del que habla el procurador. César, mucho de lo que puede pasar o no depende de lo que haga la Fiscalía General. Eso entiendo de tus palabras en toda la entrevista. ¿Qué pasa si la Fiscalía finalmente no hace nada? Yo sí le pido a la fiscal Diana Salazar que realmente tome los temas, tome el toro por los cuernos. Yo creo que el país tiene depositado en ella una gran confianza. Ella, de una u otra manera, llega a la Fiscalía luego de 10 años en que esta institución se transformó, yo diría, en la panadería de impunidad de la delincuencia organizada, del correísmo, con Chiriboga primero, después con Carlos Vaca Mancheno. Es decir, su desafío, su reto es mayor. Yo creo que el país sigue pensando en ella, sigue creyendo en ella. Mi intención, yo soy una persona frontal, Anderson, yo no me ando por las ramas ni digo las cosas a medias. Yo sigo esperando que su trabajo sea un trabajo que conduzca a la justicia. ¿Y si no? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar y decimos, uy, qué penita? No nos podemos poner a llorar, pero en este caso, mi pedido, en el caso de Brecht, mi pedido va en tres direcciones. Primero, tiene que rehacer y salirse de la estrategia de Odebrecht en lo que tiene que ver con el acuerdo de reparación, en que supuestamente no se puede procesar a los funcionarios de Odebrecht ni a la empresa, contradiciendo la legislación ecuatoriana. Aquí ella estaría yendo en contra de la legislación ecuatoriana. Segundo, tiene que rehacer la estrategia de Vaca Mancheno. No puede seguir ella sobre la misma estrategia de Vaca Mancheno, por lo tanto, tiene que rehacer el acuerdo de cooperación. No sé si es eficaz o integral o cómo se llama ese acuerdo, que hizo la empresa con ella, hizo la empresa con la Fiscalía Ecuatoriana. Y tercero, tiene que poner énfasis en las investigaciones del Metro de Quito, de la Ruta Viva, y tiene que articular todas las investigaciones en un solo proceso. Ya está abierto por denuncia mía el tema de delincuencia organizada y otros delitos. Ahí tiene la oportunidad para seguir trabajando en ese tema. Son 3 pedidos muy concretos y los hago con la mejor intención, las hago en la perspectiva de que el país pueda salir institucionalmente. Por aquí es la Fiscalía la dueña de la acción fiscal y esa es la que tiene en este momento la responsabilidad. Así que yo nuevamente, Anderson, le hago un llamado a la fiscal para que corrija su proceder y vaya por el camino que al Ecuador le va a dar impunidad y nos tiene que llevar a la reparación. Una reparación que no es solamente económica, una reparación que tiene que ser también sobre los sobreprecios, pero también una reparación moral. Porque si uno se pone a pensar el daño que nos han hecho, es un daño enorme el que una empresa en el Ecuador haya venido a hacer lo que le da la gana, a pisotear la dignidad del país y que lo siga haciendo, Anderson, porque eso es lo indignante. Entonces el daño sigue, porque cuando nos dicen los funcionarios de Odebrecht como una gran dádiva, que si no terminamos con el acuerdo de cooperación, el Estado ecuatoriano termina con el acuerdo de cooperación hasta el mes de diciembre, y si no todo se viene abajo, nos están diciendo, ustedes son unos pobres pendejos a quienes podemos pisotear. Eso los ecuatorianos no podemos aceptar. César Montúfar, recta final de la conversación.
Hay quienes creen que se le exige mucho a una fiscalía que tiene poco para cumplir. ¿Crees que está cometiendo ese error? Bueno, es verdad. Es verdad que el volumen enorme de trabajo que tiene la fiscal y la Fiscalía General es abrumador. Hay que considerar que el correísmo fue una maquinaria de delincuencia organizada. Creo que eso es un tema fundamental. En todo lugar hay corrupción, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Pero yo creo que eso no puede ser el pretexto. Yo creo que hay ejemplos en otros países. ¿Por qué en el Ecuador no pensamos, por ejemplo, en una fiscalía anticorrupción? Es decir, una fiscalía especializada, sí. Una especializada que esté solamente en estos casos, que además sea constituida con fiscales que no hayan tenido relación con el correísmo, que no fueron puestos por Vaca Mancheno, que no fueron puestos por Chiriboga. Es decir, una fiscalía que pueda realmente hacer un trabajo, pidiendo además, solicitando cooperación internacional, algo que al gobierno le fracasó absolutamente con esa comisión internacional. ¿Por qué no pensamos? Mira, yo creo que aquí hay que ser mucho más fuertes. Yo creo que el Ecuador tiene que ir, y eso es una propuesta que vamos a hacer, tiene que ir hacia un endurecimiento de penas en los delitos que tienen que ver en contra de la administración, de la eficiencia de la administración pública. Aquí tenemos cómo el correísmo fue modificando el Código Integral Penal para tener, por ejemplo, tráfico de influencias por fuera del delito de peculado. Pero todos los delitos que afectan la eficiencia de la administración pública deberían tener la pena máxima en el país. Una fiscalía especializada, delitos que son castigados con la pena máxima, y jueces, un sistema de justicia que igualmente corra paralelamente y que pueda de manera mucho más eficiente, mucho más, digamos, independiente. Ya, pero no tenemos tiempo para eso. Pero es importante, son reformas integrales, son reformas importantes, pero no tenemos tiempo. Si se quiere realmente avanzar en contra de la corrupción. 2021, ¿a qué lado te vas a inclinar? Bueno, en el lado en que siempre hemos estado. El desafío, una doble transición. Del autoritarismo hacia la democracia. Moreno avanzó una parte, pero sigue la estructura del Estado correísta, que es un Estado autoritario, entronizado, institucionalizado, de la democracia. Segundo, una transición, que esa no la miramos, desde la delincuencia organizada que dejó el correísmo hacia el Estado de Derecho. Creo que eso es algo que no es un problema de 2 o 3 procesos judiciales. Aquí es una estructura estatal delincuencial que se armó, que tiene que trasladarse y transformarse en un Estado de Derecho. Y una tercera transición que me olvido, la transición económica. Un modelo estatizado, estatista, que no tiene salida, con un Estado súper inflado, hacia una economía que pueda realmente ofrecer oportunidades para todos. Yo creo que en realidad el país tiene en el 2021 la oportunidad de transitar hacia la transición que Moreno inició muy tibiamente, llegó hasta un punto, pero de allí se quedó. Pero tú lideras una opción política llamada la Concertación, que tradicionalmente ha servido como un aliado de otras opciones. En las últimas elecciones, al menos, así ha sido. Estuviste en alianza y en respaldo en la última candidatura presidencial a Cynthia Viteri. Antes estuviste caminando de la mano con Guillermo Lasso en la plataforma Compromiso Ecuador. Por cierto, una relación que terminó muy malograda tras las seccionales cuando no se pudo... Después de una entrevista contigo. Cuando no se llegó a un acuerdo. A lo que voy es, si con el sociocristianismo no te ha ido bien y con Creo te ha ido peor, ¿te vas quedando solo? Mira, yo creo que en realidad el Ecuador necesita en este momento una propuesta que sea realmente que dé una salida al país. Los eventos de octubre cambiaron el escenario. Yo no sé si todavía estamos en el país en condiciones de hablar como si el mismo escenario que existía antes de octubre todavía está vigente. Me parece que en los próximos meses, posiblemente el primer trimestre, porque ya la campaña comenzará desde enero de este año, sí, va a decantarse, creo que el escenario post-octubre del 2019. Y posiblemente, me da la impresión a mí, que el escenario va a ser diferente. Nosotros como Concertación mantenemos una línea desde el inicio, desde nuestro nacimiento. Te decía un poco en broma al inicio de esta entrevista, nosotros somos totalmente coetáneos de Alianza País, nacimos al mismo momento de Alianza País, tuvimos una suerte completamente distinta porque fuimos oposición al correísmo desde el primer momento. Y no están presos. Y no estamos presos, ¿no es cierto? Y seguimos peleando, nuestra voluntad de lucha sigue intacta, seguimos proponiendo las mismas cosas que proponíamos, por supuesto cambiándolas, renovándolas, pero sobre el mismo esquema. Y creo que el Ecuador necesita una alternativa.
Creemos que es necesario un acuerdo nacional, pero me parece que también es importante tener presente que las élites políticas en el Ecuador, y eso hay que decirlo con objetividad, las élites políticas del correísmo, como las élites políticas que hicieron o hicimos oposición al correísmo, fracasamos. Lo que ocurrió en octubre, en donde hubo un intento de golpe de Estado, fue fundamentalmente, no, en el caso de Quito, no ni siquiera un levantamiento indígena. Aquí en Quito ocurrió una rebelión popular, una rebelión de los barrios de Quito. Creo que eso muy poco se vio porque la atención se lo llevó el intento del golpe de Estado y lo que hicieron los indígenas en el Arbolito. Entonces, creo que hay que leer el escenario y desde allí, me parece a mí, dar una salida. Que el Ecuador no siga el mismo camino de Chile, que el Ecuador no siga su mismo camino de octubre y que podamos proponer algo que no sea la repetición. Lo único que te puedo decir, y con esto termino, Anderson, es que repetir que si la clase política repite para las elecciones del 21 lo que ha venido haciendo en los años de oposición al correísmo y antes, vamos a tener muy pronto otro octubre, vamos a tener muy pronto un escenario como el que vivió Chile en los últimos meses. César Montúfar, gracias por estar aquí. Te agradezco mucho. Siempre es un honor, un gusto. Terminamos esta mañana con mi conclusión. Esto es El Punto Final. ¿Para quién trabaja la justicia ecuatoriana? ¿Para los ecuatorianos o para Odebrecht? ¿Para quién trabajan los representantes del Estado ecuatoriano? ¿Para los ciudadanos o para la compañía brasileña que corrompió funcionarios en otros gobiernos? Son preguntas que parecen tontas, quiero decir, porque evidentemente sabemos cómo deberían de responder las autoridades. Pero son preguntas necesarias en un escenario en el que, creo yo, estamos poniéndole una coronita a una compañía campeona en corrupción. Una coronita de impunidad que le permite a la compañía Odebrecht venir a fijar condiciones a un país que desbarató. Que le permite a la compañía brasileña venir a decir que nos pagan siempre y cuando los mantengamos con vida financieramente. Que le permite a la compañía brasileña decir no nos toquen como ha sucedido en otros países, pero tampoco colaboramos. ¿Cuál es la diferencia de lo que está pasando en el Ecuador con lo que pasa en otros países de la región? Que los montos de reparación no son patéticos, como los que propone el Procurador General Íñigo Salvador. Que decir que la corrupción de Odebrecht ascendió a 50 millones ya no es gracioso, es para ponerse a llorar. Es una falta de respeto al pueblo ecuatoriano. Es una falta de respeto a todos los que vimos corrompido el sistema que nos gobernaba. Que decir que no los vamos a procesar, pero que tampoco los vamos a obligar a colaborar, me parece un precedente terrible y nefasto. Que decir que vamos a garantizar su vida económica, porque si no nos pagan la reparación, vamos, estamos bromeando. El Estado ecuatoriano necesita entender que no por aplastar a Odebrecht va a obtener mejores resultados en la justicia, sí. Y que los acuerdos pueden facilitar la justicia, sí. Pero lo que los acuerdos no pueden facilitar es la impunidad. No podemos premiar a aquellos que han corrompido y hecho y deshecho en el país. No podemos ponerle coronita a los que vinieron a entregar maletines. No podemos permitir que sean los que tienen que estar en el banquillo los que vengan a determinar las condiciones de cómo colaborar. Mi voto siempre será que no, para premiar a Odebrecht. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Que pasen un lindo jueves.